Bienvenida y bienvenido a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una idea que revolucionó la psicología y que, bueno, sin que nos demos cuenta, usamos todos los días: la Gestalt. Hola, ¿qué tal? A principios del siglo XX, la psicología estaba, digamos, obsesionada con desmontar la mente humana pieza por pieza, como si fuera un mecanismo de relojería. Sí, totalmente. Pero un grupo de psicólogos alemanes, con Max Wertheimer a la cabeza, dijo: un momento, os estáis perdiendo lo más importante. Su lema, que seguro que ha llegado a nuestros oídos alguna vez, es que el todo es diferente a la suma de sus partes. Totalmente. Y es que no era solo una frase bonita, ¿eh? Era una declaración de guerra a la psicología de la época. Proponían algo radical: dejar de analizar y empezar a mirar. Volver a la experiencia, dices. Volver a la experiencia directa, a cómo percibimos el mundo de forma natural, casi ingenua. Su argumento era que no experimentamos una colección de sensaciones, un punto rojo, una línea curva, un sonido agudo, sino que vemos un coche, oímos una melodía. Claro. La totalidad, la estructura, es lo primero, y para demostrarlo, pues idearon unos experimentos brillantísimos, que vamos a desgranar. Pues vamos a ello. Si querían cambiarlo todo, ¿cuál era exactamente el enemigo? ¿Contra qué peleaban? Has mencionado esa idea de la mente como un puzzle. Pues peleaban contra dos dogmas, principalmente. El primero, Wertheimer lo llamó la hipótesis del mosaico. Del mosaico. Sí, la idea de que nuestra percepción es solo la suma de sensaciones elementales, como si para entender una canción tuviéramos que analizar cada nota por separado, ignorando el ritmo y la melodía. Ya. Y el segundo dogma era la hipótesis de la asociación, que decía que esas piezas del mosaico se unen simplemente por costumbre o porque aparecen juntas a menudo, sin ninguna lógica interna. O sea, que para ellos la psicología tradicional veía al cerebro como un operario de fábrica un poco tonto que solo pega piezas sin tener ni idea de lo que está construyendo. Exactamente esa es la imagen. La Gestalt dice todo lo contrario. La experiencia ya viene organizada, con sentido. Estas totalidades o Gestalten tienen propiedades que no están en las piezas sueltas. Ajá. Por eso, para entender la mente, hay que empezar por el todo y luego ver cómo encajan las partes, no al revés. Y aquí metieron un concepto que suena complejo pero es clave: el isomorfismo. A ver, frena un momento. Isomorfismo. Suena a clase de química. Para que quede claro, ¿qué significa eso en este contexto? Pues, de forma sencilla, es como decir que el mapa de nuestra experiencia consciente tiene la misma forma que el mapa de la actividad eléctrica en nuestro cerebro. Ah, vale. No son la misma cosa, uno es un pensamiento y el otro es biología, pero su estructura, su patrón, es el mismo. Concebían la mente y el cerebro como campos de fuerzas, dinámicos, como un campo magnético, no como un montón de cables. Se inspiraron en la física de Einstein, no en la de Newton. Vale, ahora sí. La estructura de lo que sentimos se corresponde con la estructura de lo que pasa en el cerebro. Una idea muy potente. Pero claro, una cosa es decirlo y otra demostrarlo. ¿Cómo empezaron? Pues con un experimento que es casi un juego visual, el punto de partida de todo. Lo publicó Max Wertheimer en 1912 y es la partida de nacimiento de la Gestalt. Se conoce como el fenómeno Phi. El fenómeno Phi. Cuéntame más. Es un experimento elegantísimo. Wertheimer usó un aparato, un taquistoscopio, para proyectar dos luces muy breves a través de dos ranuras, una vertical y otra un poco inclinada. La clave era el tiempo que pasaba entre un destello y otro. ¿Y qué pasaba? Si el intervalo era largo, más de 200 milisegundos, la gente veía claramente dos luces que se encendían una después de la otra. ¿Normal? Si era cortísimo, menos de 30 milisegundos, veían las dos a la vez. Vale, hasta ahí todo lógico. ¿Dónde está el truco? El truco está en el medio. Con un intervalo de unos 60 milisegundos, la gente dejaba de ver dos luces y percibía una sola luz que se movía de un punto a otro. ¿Ah? Pero lo alucinante, el verdadero fenómeno Phi, ocurría con un intervalo un poquito más corto. Los sujetos decían ver movimiento, pero sin que hubiera nada que se moviera. Era una sensación de movimiento puro. Para. ¿Cómo que movimiento sin objeto? Es como ver la estela de algo que no existe. Exacto. Y ahí está la bomba teórica. Las partes eran dos luces estáticas. La suma de esas partes, en la cabeza del sujeto, era una experiencia de movimiento, algo que no estaba físicamente ahí. Increíble. El todo era radicalmente distinto a la suma de las partes. Demostraba de un plumazo que el cerebro no es un receptor pasivo, sino un creador activo de nuestra realidad. La totalidad es lo que cuenta. Entiendo.
Es la prueba definitiva contra la idea del mosaico. A partir de ahí, me imagino que se preguntaron, si el cerebro organiza la realidad, ¿qué reglas sigue? Justo. Wertheimer se dedicó a investigar esos principios de organización perceptiva. Son leyes tan básicas que las damos por sentadas. Por ejemplo, el factor de proximidad. Proximidad. Sí, si ves un montón de puntos en un papel, tu cerebro no ve puntos sueltos. Automáticamente agrupa los que están más cerca entre sí. Claro, como cuando vemos un grupo de gente en un parque. Asumimos que van juntos solo porque están cerca unos de otros, aunque no se conozcan de nada. Exacto. Y lo mismo pasa con la semejanza. Si en ese grupo la mitad lleva una camiseta roja, de repente tu cerebro los ve como dos equipos. Ha creado un orden basado en el color, sin que se lo pidas. Entiendo. Otros factores son el de dirección, que nos hace ver líneas continuas en vez de segmentos rotos, o el de cierre, que es la razón por la que podemos ver un círculo aunque le falte un trozo. Nuestra mente lo completa. O sea que nuestro cerebro es un organizador nato. Y un poco vago, ¿no? Siempre busca la solución más fácil y coherente. Has dado en el clavo. Todo esto se resume en una gran ley. La ley de la buena gestalt o buena figura. ¿Suena bien? Dice que nuestra percepción tiende siempre a la forma más simple, regular y estable posible. Ante la ambigüedad, el cerebro elige la mejor estructura, la más limpia. Ya. Y a esto se suma el trabajo de Edgar Rubin sobre figura-fondo. Nuestra mente no puede evitar dividir lo que ve en una figura principal, nítida y con forma, y un fondo que queda detrás. Nunca vemos las dos cosas a la vez con la misma importancia. Vale, entiendo perfectamente cómo esto desmonta la idea de que la percepción es como construir con legos. Pero esto es ver, oír. ¿Llevaron esta idea de ver el todo a algo más complejo, como, no sé, el pensamiento o la inteligencia? Absolutamente. Y ahí es donde entran en escena Wolfgang Köhler, con uno de los estudios más fascinantes de la historia de la psicología. A ver. Y no lo hizo con estudiantes universitarios, sino con chimpancés en la isla de Tenerife. Chimpancés en Tenerife. Eso suena bien. ¿Qué hizo con ellos? Köhler criticaba duramente los experimentos de la época, como los de Thorndike con gatos en cajas, que solo podían salir por ensayo y error. Decía que eso era artificial, que no medía la inteligencia sino la paciencia del animal. Tenía sentido. Así que él hizo lo contrario. Creó problemas en un entorno familiar para los chimpancés, donde todos los elementos para la solución estaban a la vista. Un ejemplo, por favor. El más famoso es el de un chimpancé llamado Sultán. Köhler colgaba un plátano del techo, fuera de su alcance, pero dejaba cajas por el recinto. Sultán primero saltaba e intentaba alcanzarlo, se frustraba, y de repente se paraba. Se paraba a pensar. Se quedaba quieto mirando las cajas, luego el plátano. Y de pronto, como si se le encendiera una bombilla, iba directo a por una caja, la ponía debajo del plátano, se subía y lo cogía. ¡Qué bueno! Y el otro experimento llegó a unir dos palos para fabricar una herramienta más larga. Un momento eureka, en toda regla. Exacto, un eureka. Köhler lo llamó Einsicht, que traducimos como insight o discernimiento. No era una solución gradual, por ensayo y error. Era una comprensión súbita de la estructura del problema. Claro. De repente, la caja dejaba de ser un objeto para sentarse y se convertía en una herramienta, en un escalón. El chimpancé reorganizaba el campo perceptivo para encontrar la solución. Suena genial, pero ¿cómo podemos estar seguras de que no fue simplemente un golpe de suerte? ¿No podría ser que Sultán, frustrado, simplemente empezara a jugar con los palos y por casualidad diera con la solución? ¿Qué lo diferencia realmente del ensayo y error? Buena pregunta. Köhler argumentaba que la diferencia es que, una vez que el animal tenía el insight, la solución se repetía sin fallos. Ya había entendido la relación, que ya conocían. Pero no, las gallinas picoteaban en el nuevo gris, el que era más oscuro que... No aprendían un color, aprendían una relación, aprendían la gestalt. Eso es increíble. Aprendan el concepto más oscuro. Esto los lleva al desarrollo, a cómo aprendemos desde pequeños. Supongo que Kurt Kofka, el tercer fundador, se ocupó de esto. Precisamente, Kofka aplicó estas ideas al desarrollo infantil. Describió cómo la conducta evoluciona en 4 esferas, pero la más importante era la que llamó ideacional, la del pensamiento. La del pensamiento. Introdujo un concepto clave, los elementos intermedios. Son los procesos mentales que se interponen entre un estímulo y nuestra respuesta. Es decir, la capacidad de pararse a pensar antes de actuar. Exacto. Un bebé reacciona de forma casi automática al entorno,
pero a medida que crece, esos elementos intermedios se hacen más complejos y le liberan de esa inmediatez. Y ahí el lenguaje tiene que ser clave. Decisivo. Kafka se fijó en la fase en la que los niños descubren que cada cosa tiene un nombre. La famosa etapa del ¿y esto qué es? Esa misma. Para el niño, en ese momento, el nombre no es una etiqueta arbitraria. El nombre se convierte en una propiedad más del objeto, tan real como su color o su forma. Se integra en el objeto. La palabra mesa se integra en la gestalt de la mesa. Es un proceso análogo al de Sultán. Igual que el palo se integró en la estructura del problema para alcanzar el plátano, la palabra se integra en la estructura del objeto para poder pensar sobre él. Tiene todo el sentido. Hemos hablado mucho de Wertheimer al principio con la percepción. Volvió a aparecer más adelante. Aplicó estas ideas a algo más que verruces que se mueven. Sí, en sus últimos años, Wertheimer se centró en lo que llamó el pensamiento productivo, diferenciándolo del pensamiento reproductivo. Productivo y reproductivo. El reproductivo es mecánico, se basa en la memoria, en aplicar soluciones que ya conocemos. El productivo, en cambio, es creativo. Es el que nos permite encontrar soluciones nuevas a problemas nuevos. Es la diferencia entre seguir una receta al pie de la letra y saber improvisar en la cocina cuando te falta un ingrediente. Logramos, pero no se sabe la fórmula. Se bloquea. En lugar de bloquearse, se queda mirando la figura. Y de repente ve que si corta el triángulo que sobra de un lado y lo pega en el otro, lo convierte en un rectángulo. Y la fórmula del área del rectángulo sí que la sabe. Vaya, así que el niño no es solo una calculadora, es un geómetra. Está viendo el potencial oculto en la forma. No aplica una regla a ciegas, entiende la estructura del problema y la transforma. Eso es el pensamiento productivo. Es un proceso coherente que surge de la propia naturaleza del problema, no de aplicar pasos